All right. Bueno, en esta mañana vamos a, vamos a compartir, vamos a salir por un momento de lo que estábamos estudiando en Primera de Corintios. Eh, Últimamente, it's, it's been like a interesting, ha sido un tiempo interesante. Perdónenme que esta mañana estoy en Spanglish mode, ¿verdad? Eso me pasa cuando estoy cansado. El CPU está más lento, ¿verdad? Entonces, ayer llevamos a los niños a la playa. Try to convince all my sisters to go, pero ninguna fue. Marangeli está muy lejos, está en Michigan, so no pudo venir. Pero la pasamos bien chévere, bien bonito, ¿verdad, Tita? It was really nice. Aquí hay una playita que se llama Bathtub Beach. Yo creo que lo he compartido en otros mensajes porque lo he usado como ejemplo, ¿verdad? Um, pero esa playa, Bathtub Beach, you gotta go, man. It's Hutchinson, bien bonito. Um, eh, es bastante interesante porque tiene momentos donde es agresiva, pero también tiene muchos momentos, la mayor parte de las veces durante el año, es bastante tranquila porque tiene un arrecife. O sea, tiene como un ledge que protege de las corrientes. Pero ayer estaba intensa. It was intense. I don't know why, pero había más viento de lo común en lo que es la playa y las olas, o sea, las corrientes se sentían al punto de que tú podías ver, la gente entra, porque gracias a Dios por lo menos la marea de esa playa, como hay bastante arena alta, la gente puede pararse en su mayor parte because of the ledge, right? O sea que digamos que si te lleva a la corriente, por lo menos vas a parar en algún momento y no va a ser en Cuba. Entonces, um, eh, tú podías ver a la gente que estaba snorkeling. Did you realize the guys that were snorkeling? Tú los veías que estaban tratando de ir hacia allá, hacia el arrecife, y la ola se los llevaba. No matter what they wanted to do, peleando y chapaleando en contra de la corriente y no podían. It was really tough. Pero estaba hermoso el día, era un día perfecto para estar afuera en la playa. It was awesome. So llevamos a los niños y llevamos a mi suegra también. No la dejamos allí. Okay, we brought her back. No, no, sí, no, no, no. Yo le dije, suegra, no, no, no se meta mucho porque después se la lleva la corriente y después. Yeah. No, no me quiero mojar el pelo. So, fuimos a la playa y de una, cuando yo me di cuenta la intensidad de las corrientes y de las olas, yo tengo a Samuelito, bueno, los tres son chiquitos, aunque Ricky es grande, pero no tiene experiencia para nadar en contra de corriente o cómo usar la corriente, por si acaso se lo lleva, tiene que, ¿verdad? Tiene que llegar otra vez al shore. Entonces yo dije, de una le dije a Steph, voy a hacer un hueco, una piscinita, ¿verdad? Y siempre el papá termina haciendo un invento, right? Like the kids are having fun y el papá siempre está sudando. But that's okay, porque a mí me preocupó ver las olas y la corriente tan fuerte. It was worrisome. Entonces empecé con un cubo y empecé a excavar y le hice una piscinita chévere, ¿sí o no? Tan chévere que yo me quería sentar ahí a que el agua me entre, porque el agua llegaba. It was really nice. Entonces le hice tremenda piscina, bastante hondita para que Samuel y hasta Aiden puedan estar sentados cómodos. Ricalito también se estaba gozando con la piscinita y bueno, they were having a blast. Pero cada 5 a 7 minutos ya yo terminé de hacer la piscina y yo dije, I'm done. Hasta aquí llegó la piscina, right? Wrong. Cada vez que yo me descuidaba, voy a usar la palabra descuidaba, o sea, cada vez que ya yo terminaba digamos, la primera vez de hacerle la piscina, por la intensidad de la marea y de las olas y de la corriente que estaba subiendo y constantemente pegando y pegando y pegando en contra de la playa, ¿verdad? El agua rompe y baja, o sea, ¿cómo explico? ¿Sabes que cuando uno hace la piscina, obviamente se queda un borde? El agua rompía el borde y la piscina empezaba a otra vez llenarse de arena and it would flatten out. And so
se aplanaba. Cada 7 minutos que yo terminaba la piscinita, all right guys, enjoy, have fun, yo voy a relax, ¿verdad? Voy a descansar y gozar de la playa yo, ¿verdad? Aunque sí lo hice en algún momento. Pero me toca a mí ahora tranquilizarme y descansar, ¿verdad? Cuando yo hacía eso y me descuidaba, it was like, en 2 minutos se aplanaba la piscina. I was like, okay, hold on guys, la voy a hacer más profunda. Y yo regresaba y otra vez el papá sudando. Y yo me imagino los viejitos al lado, what a joke. Y iba y haciéndole el hueco y la piscinita. And guys, I think I did it como 4 veces. Y en la cuarta yo dije, I quit. No, that's it. Nadie vaya para allá. Y si se lo llevan, I'll find you. You know? Y todos tenían sus floaties y qué sé ni qué. Pero eso me ministró mucho en ese momento. Bueno, en la cuarta, no en la primera. En la segunda I was angry. En la cuarta vez me ministró mucho porque estamos viendo algo que está sucediendo en esta generación como nunca antes. No voy a decir que no ha pasado, no se ha visto en el pasado, pero lo estamos viendo aún más y más y más a menudo. En estos últimos 6 meses nada más, yo conozco ya de historias de más de 10, 15 pastores. High profile, voy a decir la palabra high profile, significa famosos, reconocidos, con nombres que la gente dice, sí, wow, esa organización, esa iglesia, ese hombre de Dios, ese pastor, esa. Y que han marcado la historia, han marcado esta generación de una manera poderosa. Mi enfoque hoy no va a ser atacar y hablar de esa gente o de en contra de... No. Aquí todos somos pecadores. Pero sí voy a usar eso como un premise, ¿verdad? De lo que quiero compartir hoy. El título es El Reino de Dios. El Reino de Dios. Porque creo que en esta generación, en la humanidad, por mucho tiempo hemos distorsionado lo que es el Reino de Dios. O lo hemos usado, we've taken advantage of what the kingdom of God is. De lo que es el Reino de Dios. De lo que significa el reino de Dios, de lo que significa que el reino de Dios sea establecido aquí en esta tierra. Se ha usado de una manera incorrecta. Y por favor, no quiero hacer ningún énfasis, ni googleen en este momento. Si lo hacen después, ustedes van a responder a Dios. Ni piensen en nombres, traten de no caer en juicio, ¿ok? Pero sí quiero usar la tristeza de las noticias que están aconteciendo últimamente de grandes hombres de Dios que se han encontrado en escándalos que son reales. Porque una cosa es cuando te acusan de algo falso. I get that. Y vamos a hablar de eso porque a Jesús lo acusaron. Literalmente, por eso fue que llegó a la cruz. Lo acusaron de cosas falsas. Pero otra cosa es cuando estamos viviendo una vida descuidada y no permitimos que el Espíritu de Dios y el reino de Dios habite en nosotros. Cada vez que yo me alejaba del hueco, de la piscinita, la corriente de este mundo seguía y seguía. Es más, intensificaba, ¿verdad? Nos terminamos yendo como a las 5:15 de la playa. Llegamos como a las 2:15. We had an awesome time. 3 horas ahí en la playa. Yo dormí como 40 minutos en una. It was awesome. It was amazing. Me hice un Tempur-Pedic de la arena. It was amazing. Pero aún, entre todas esas 3 horas, la marea seguía subiendo y intensificando. Al punto de que cuando los salvavidas se fueron a las 4:55, they left 5 minutes early, nos dimos cuenta, taxpayer dollars. Cuando se fueron a las 4:55, nosotros dijimos, hey, ¿para dónde van? Hey. La marea se está poniendo más intensa. Y ellos dijeron, I'm done. Ya, from this point on, si alguien se ahoga, it's on you guys. Literally, they beep. Beep, 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 beep. And then we're like this. Y se fueron. It was like, that was awesome. Y se fueron. La marea seguía. Los ataques seguían. La corriente de este mundo no paraba. La corriente de la playa no paraba. Y al final, a las 5 en punto, cuando ya empezamos a decidir a limpiar, a recoger, a qué tiene que ir lo otro, fui otra vez a la piscinita y no estaba la piscina. Estaba plana. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas, Steph? Yeah. Estaba plana y yo dije, hey man, where's my pool? Y Ricky me miró, Dad, that thing's been gone a long time ago. Hace rato que eso está. Pero ahí fue cuando el Espíritu me habló y me ministró.
Y eso sucede cuando nos descuidamos y cuando paramos de profundizar en la palabra de Dios. Freddie laughs at me for that word because I use it a lot in group. Profundizar en la palabra de Dios. Get into the word and keep digging, and keep digging, and keep digging. Porque la corriente de este mundo no para. Los ataques de este mundo no paran. Las sugerencias de hacer droga no paran. Las amistades invitándote a tomar y emborrachar no paran. Y en las noticias, y en la cultura, y en las películas, no paran la presentación de familias de homosexualidad, de lesbianismo, de la nueva identidad, de que him, he, she, her, they, them, X, Y, Z. No para. I'm not saying that to make fun. I'm saying no para, al punto de que ahora estamos inventando nuevas cosas. No para. Por ende, tú y yo no podemos parar de buscar la presencia de Dios. No podemos parar de profundizar en la palabra de Dios. No podemos parar de clamar a su nombre. Y como cantábamos hoy, tu gloria desciende. Desciende aquí, Espíritu Santo. I need you every day. Sana mi corazón, restaura mi mente. Que tu presencia me envuelva. Quiero por siempre estar ante tu majestad. Every single day estar ante su majestad. Y quiero, por eso dije, no quiero enfocarme de pastores y de... No. Quiero enfocarme en dejar una carga en cada uno de nosotros. Porque aunque ellos, la gente se ha dado cuenta por su estatus social, ¿verdad? Y influencia mundial, internacional, Dios ve cada uno de nuestros corazones y Dios nos ve en la intimidad. Ya hace rato Dios veía el corazón de esos pastores. Ya hace rato me imagino que Él estaba, hey man, come on. No, por ahí no. No, así no. No, con eso no. No, de esa manera no. Yo me pregunté, y yo me imagino que también ustedes se han hecho esta pregunta. Again, yo sé que yo uso esto mucho, pero no lo uso como una premisa de mi teología, de mi creencia, de mi fe, de mi cristianismo, porque no espero que nadie trate de ser como yo. Cada uno de nosotros tenemos que tratar de ser más como Cristo. Amén. Podemos repetir cosas buenas de los hombres de Dios y las mujeres de Dios, pero tenemos que tratar de ser como Cristo. Pero yo digo esto por una razón. Me crié en la iglesia, literally, toda mi vida. Toda mi vida. Y en momentos me he preguntado, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué grandes hombres de Dios caen? ¿Por qué en este mundo hay tanto ataque constante y no para? Porque es que a veces como que se siente que no estamos ni ganando. It can feel that way. ¿Por qué? Y fue algo muy interesante que encontré en la palabra en Apocalipsis capítulo 3:21. Todos conocemos Apocalipsis 3:20, ¿verdad? For I stand at the door of your heart and I knock. ¿Verdad? Me paro en la puerta del corazón y toco. Y el que abre, entraré y cenaré con él. ¿Verdad? Todos lo conocemos. En algún momento u otro se nos ha usado ese versículo para asustarnos a aceptar a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Pero para explicarnos, ¿ok? Apocalypse. Revelations 3:20. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mira lo que dice el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. So wait a minute. No es suficiente abrir la puerta y dejar que entre y cenar con él. Qué nítido. No. El que venciere. En inglés it says, those who withstand. El que permanece. O sea, abrí la puerta de mi corazón y dejo que Jesús entre. Amen. Praise the Lord. Praise report. Todo el mundo contento, feliz. El nuevo aceptó a Jesús. Aleluya. Y hasta dejó que Jesús entre y cene con él. Empieza a congregarse, empieza a ir al grupo, empieza en la alabanza lo ven levantando las manos ahora, ¿verdad? Living life. En la congregación. Una vida de congregación. Pero dice el versículo 21. El que venciere. O sea, para vencer significa que se terminó la carrera
La carrera, la pelea, la lucha, la guerra. That means the end of your life. El que venciere, o sea, el que llegue al último día de suspiro en sus pulmones y diga, Señor, te serví, I did it. Y él diga, good job, my faithful servant, lo hiciste. Ese, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús está hablando de cómo él venció, porque él también fue tentado. And understand, guys, yo no estoy predicando esto de ¿cómo se dice? Self-righteousness. De una posición de auto-justicia, así como que, hey, you guys. No, 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 no. Por eso les digo, el Espíritu Santo me ministró. Me dijo, ¿viste qué rápido la corriente y las olas de esta playa destruyeron la profundidad, la piscina? ¿Verdad? Lo que tú mismo estabas haciendo para mantener a tus hijos seguros. What you were doing for the safety of your children. You see how fast the current of this world messed it up? Así mismito es tu relación con el Señor. Así que padres, and I know we're all family, so this is gonna be better when there's more people. But parents, I gotta edit these parts. Parents, ¿verdad? Y los que estamos online también. Tengo que mirar a la cámara. Para todos nosotros es importante entender que lo que tú y yo estamos haciendo todos los días, o estamos ayudando a profundizar a nuestros hijos y nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia en las cosas de Dios, o nos estamos descuidando y la corriente de este mundo va a venir y va a atacar. Y lo poderoso aquí es que podamos decir al fin de nuestros días, vencí. No que fui perfecto, no, sino que logré mi propósito en esta tierra de honrar a Dios con lo máximo que pude. Y que cometí errores, yes. Y que, yes, absolutely. Pero el que venciere se centrará en el trono de Dios. ¿Te has alejado del Señor? Acércate hoy. You feel far from God? Get close to Him. Oh, get close to Him. Forget church, forget pastor, forget this, get close to Him. Do that first. That's foundation. Eso es lo más básico. Get close to Him. No, pero es que esa gente, no, pero es que ese tipo, no, pero es que ese pastor, no, pero... Just get close to Him. And start getting deeper. Empieza a profundizar en tu relación con Él. No te descuides, porque la corriente de este mundo viene y ataca. Amén. Quiero seguir, porque me he hecho esa pregunta yo. ¿Por qué Dios permite eso? Jesús, ¿por qué tú permites que esto esté sucediendo? Tenemos que entender que en este mundo y en esta generación, en esta dispensación de la gloria de Dios, el príncipe de este mundo es Satanás. Y Dios lo ha permitido y lo declaró así, ¿verdad? Por una razón, para fortalecer y establecer carácter en cada uno de nosotros. Porque dice, el que venciere. Para ser un soldado, Fred, you're a firefighter. Para ser un bombero, un policía, un soldado, una persona que sirve a los demás, que entra al peligro, que se enfrenta con los retos de peligros todos los días. Toma disciplina, toma carácter, toma coraje, toma valentía. It's not like for the faint of heart. A nosotros nos encanta ver, bueno, a mí me encantan y a papi nos encantan ver películas de guerras y esto y lo otro. Y it's interesting to see que en algunas guerras, Saving Private Ryan, es una que siempre me acuerdo, es una en particular que enseñan una escena donde a uno de los soldados, creo que Private Ryan, estaba tan atemorizado y tú veías al captain, el general, whatever, the top guy, era Mel Gibson, yo creo que era, y tú lo veías, y Private Ryan, There's a big difference in those two soldiers. Hay una gran diferencia. Porque uno dice, no, yo no voy a vencer. Y por lo menos, I'm not going down without a fight. El otro no, el otro está asustado. Scared. Para vencer vamos a tener que enfrentar los ataques de este mundo. Vamos a tener que enfrentar los problemas, los retos de esta vida. We cannot be weak. Todo esto sucede y Dios lo permite para formar nuestro carácter.
para formar nuestro carácter, para que nosotros podamos el día de mañana pararnos en alguna situación de esta vida, enfermedades, dificultad, whatever it is, y decir, mi Dios es soberano y Él está en control. Vamos rápido a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, 18 al 21. Y dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. No practica el pecado. No es que no va a cometer errores, es que no lo practica. No planifica, no se prepara. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Esa revelación a mí cuando yo tenía 18 años, 18, 19 años, me sanó de mucho temor que yo tenía. Yo tenía temor en cada segundo, en cada momento de mi vida que yo me iba para el infierno. ¿Por qué? Porque si pensé algo incorrecto, me voy para el infierno. Porque si pensé una mala palabra por alguien que me hizo algo feo y mira canto y ay, Dios mío, Señor, me voy para el infierno. Si me muero ahora, me voy para el Señor. Perdóname. You know what I'm talking about, right, friend? Que si yo miraba algo malo, ay, mira, me voy para el infierno. Ah, sí, pobrecito en la playa, imagínate. Señor, ahora me muero, me voy para el infierno. Pero mira lo que dice. Listen to what it says, ¿verdad? Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Carne, flesh, peca. Is sin. Esto significa y representa pecado. ¿Ok? Todos son pecadores. Todos son destituidos por la gloria de Dios. Y no es excusa para practicar el pecado. Es la realidad of our being. Es la realidad de nuestra... Es la verdad de nuestra realidad. I don't know if that's right in Spanish. It's a fact of our reality. Dice, pero el maligno no lo toca. Significa, el pecado no te puede consumir. De que vas a cometer un error, sí, pide perdón. Arrepiéntete. Que le hablaste mal a tu esposa, honey, I'm sorry, that was wrong. Yo te hablé mal, cometí un error. Que le hablaste a alguien mal en el trabajo, hey man, you know what man, I'm sorry, I'm having a rough day and I apologize. Perdóname que no te hablé correctamente. ¿Tuviste un pensamiento incorrecto? Oh, Señor, perdóname. Y busca a alguien que te ayude. Hold yourself accountable. Consigue a alguien que tú le puedas rendir cuentas y decir, hey, ayúdame en esta área de mi vida. Vélame en esta área de mi vida. Esposos, esposas, trust each other to help each other. Amen. Seguimos, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha vencido, otra vez esa palabra, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí nos está dando, en Primera de Juan, nos está pero nos está dando como que un preview de lo que es el reino de Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero de Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, quiero tratar rápido, porque yo sé que yo me emociono con las historias y esto y lo otro y después termino predicando como por hora y media. Quiero tratar de una manera rápida, hablar un poco sobre lo que Jesús permitió sobre Él y por ende tenemos que aprender a prepararnos a que también entendamos que nos va a suceder a nosotros. Y esto es el reino de Dios. Jesús permite sobre Él falsos juicios, persecución, porque estamos en lo correcto. Y la palabra nos enseña eso. Porque hablas la verdad, serás perseguido. Amén. Porque hablas la verdad. Bienaventurados. Right? It's actually a bienaventuranza. Why? Because you're going to speak the truth. No porque te crees mejor que todo el mundo. Ustedes son... No, guys. Eso estamos mal. Pecado es pecado. Homosexualidad es incorrecto delante de la palabra de Dios. Esto, lo otro, it's wrong. Because it's wrong to God.
porque es incorrecto a Dios. And trust me, yo tengo mis batallas, yo tengo mis peleas, entonces estamos mal. Somos pecadores. Jesús fue golpeado. Wait a minute, what? Yes, Jesús fue golpeado, and so will we. Pero Jesús fue golpeado y alrededor del mundo sí hay cristianos, hay misioneros, hay hombres, mujeres de Dios que están atravesando en lo físico ataques físicos, golpes, o sea, imprisonment, all kinds of stuff. But let's talk about us here in the United States, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en países donde tenemos libertad de expresión, de fe, de creencia, de religión y todo esto. Let's talk about us for a second, el privilegio que nosotros tenemos. Jesús es golpeado y dice la palabra que por sus llagas, ¿qué? Somos sanos, ¿verdad? O sea que por lo menos esos golpes de la vida, esas enfermedades, esos ataques contra nuestra salud, contra nuestra mente, contra nuestros corazones, nuestra vida, van a llegar. Pastor, habla un poquito más con fe. No, yes. Yo declaro sanidad sobre cada uno de nosotros. Pero la realidad es que en esta carne, en este mundo, en esta tierra, we're weak. Hay debilidad, hay enfermedad. Mira, llegó COVID y todo el mundo tratando de que no le dé COVID. Y yo creo que los otros días Stephanie me enseñó riéndose no por, it's going to sound so wrong, but it's the truth. Riéndose porque diciendo, toda esta gente por 2 años encerrados para que no le dé COVID y ahora les dio COVID. O sea, it was funny because it's like, you wasted 2 years of your life in fear. La realidad es que en este mundo salimos afuera y el polen nada más nos puede dar una alergia. Y la alergia puede cerrar tus pulmones y te puede dar un ataque de asma y hasta ahí puedes llegar. Like, that's the reality of this world. Lo estoy diciendo de una manera tan blah, para que entendamos. Es la realidad de este mundo. Uno se puede bañar, bañándose, slip, fall, bust your head, done. Oh my goodness, how many things have you seen de cosas que tú dices, how did they die? ¿Cómo se murió esa persona? Se comió 5 Tylenol en vez de 3. I don't know, overdose. By mistake, también pasa. La realidad de este mundo, de esta carne, de este cuerpo es que es frágil. Y Jesús fue golpeado para que nosotros podamos declarar, yo soy sano en el nombre de Jesús, este cuerpo es sano. Pero Jesús fue golpeado. O sea que a lo mejor también en esta vida vamos a enfrentar ataques contra nuestro cuerpo. Y vamos a enfrentar enfermedades. Y vamos a enfrentar virus. Y vamos a enfrentar esto y lo otro. But guess what? Como Jesús también lo enfrentó, Él venció. Y tú y yo también venceremos. No, pero lloré por esa persona y no se sanó. ¿Conocí a Jesús? Sí. ¿Aceptó al Señor? Sí. Está en el cielo, ¿verdad? Dice la palabra. Sí. Más que sano. The greatest miracle of all. Más que sano. Eternidad con su Padre Celestial. Amén. Seguimos. Jesús permitió, ¿ok? Que Él cargue la cruz sobre Él. Y que Él fuera apedreado durante todo ese proceso. O sea que Jesús se negó a sí mismo. Y Jesús fue humilde hasta la muerte por amor a los demás. He was willing to take something upon himself that was not his for others. Él estaba dispuesto a cargar algo sobre él por los demás, por el amor a nosotros, a los demás. Algo que no le pertenecía a él, pero él lo hizo, él se humilló. Y sirvió a los demás, por amor a los demás. Y en nuestra vida también tendremos que aprender, para establecer el reino de Dios, vamos a tener que morir al yo. Vamos a tener que aprender a humillarnos. Vamos a tener que aprender a entregar nuestros Isaac. A rendir cosas al Señor y decir, Señor, esto me gusta, me encanta, pero te lo entrego. A ti, Señor, no a la iglesia. No, para poder ir más. No, Señor, te lo entrego a ti porque mi carácter necesita un cambio en esa área. Porque mi vida necesita ser transformada en esa área. Porque mi mente, mi corazón, necesito aprender a romper estas cosas en mi vida y entregártelas a ti. Porque dice al final de 1 Juan, no hagan ídolos. Hijitos, no se hagan ídolos. Pongan prioridad, pongan como prioridad al Señor en su vida. Amén. Jesús permite una corona de espinas y vestido en color de reyes porque fue ridiculizado y no fue valorado.
He was not valued as the king that he was. Tú y yo también tendremos que aprender que en esta vida y manteniéndonos firmes, and not letting ourselves be swayed, llevado por las cosas de este mundo, por las opiniones, por las políticas, de ninguno de los lados, by the way, left, center, right, sino la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que aprender y reconocer que seremos ridiculizados, que seremos, ¿te acuerdan Pastor Darrell la semana pasada? Que seremos, you and your God, tú y tu cristianismo y tu Dios y tu Jesús y esto y lo otro. Siguiente, permite que Él sea crucificado en la cruz y que derrame su sangre. ¿Qué significa esto? Que Jesús cumple su propósito. Cumple su propósito. Y todos sabemos acá que el derramamiento de su sangre, el ser el Cordero de Dios, la representación de ese sacrificio que tenían que hacer para honrar a Dios y para cumplir con la ley de Moisés y la ley que Dios le entregó a Moisés y le entregó y le habló a los profetas. Tenían que cumplir esos sacrificios. Jesús dice, no more law, ya, no más. El propósito de mi Padre es que todos tengan oportunidad, no solamente el pueblo hebreo y no solamente aquellos que sepan de los sacrificios y las leyes, sino que todo el mundo sea restaurado, que todos conozcan el reino de Dios. Y eso, ahí vamos a llegar we're going to land here. Vamos a aterrizar aquí para entender que el reino de Dios no es algo que está solamente allá en el tercer cielo, como dice el apóstol Juan. No, sino como Jesús después les explica a los discípulos en Lucas, it's right here. Está entre ustedes. Guys, yo no estoy tratando de predicar de que el cielo está aquí. No, this is not heaven. This sucks. ¿Ok? A comparación a la explicación de lo que dice la palabra de Dios que es el cielo, this is terrible. Y ayer fue uno de los días más lindos que hemos visto, and it's nothing. Right? But this is nothing. So that's not my preaching. No estamos cambiando doctrina, que ahora que... No. Pero Jesús sí les dice, vamos a aterrizar en esto, a los discípulos en Lucas, sobre la importancia de entender, guys, ustedes todo este tiempo están tratando de llegar allá sin reconocer que yo estoy aquí. Y yo estoy disponible para ti. Y aunque ustedes han tratado de hacer sacrificios y han tratado de hacer esto y lo otro, y no lo han logrado, no han podido. Desde que los saqué de Egipto, desde Abraham, desde que los saqué de Egipto, no lo han podido lograr. And guess what? No lo van a lograr porque tiene que ser a través de mí, Jesús. Y por último, Él es sepultado en la tumba. ¿Y qué significa eso? Que Él venció. Porque Él permite ser sepultado. Again, desde la cruz Él pudo haber muerto. Ta-ta-da-da! Bible Man, you know? Kids are watching Bible Man, they love it. It's so cheesy, but it's good. Y ¡pum! Para el cielo, ¡shum! Chacho, tremendo show. Todos los romanos, everybody. What? I told you he was the Messiah. Boom, in your face. You know, it would have been like, you know? Pero él dice, no, permito que hasta me entierren. Put me in a tomb. Póngame. Porque yo voy a vencer la muerte. No solamente hacer un espectáculo, no, yo voy a enseñarle a ustedes que lo que se profetizó desde Isaías en 3 días, de lo que yo mismo profeticé con ustedes en 3 días, ese templo, aunque será destruido, será restaurado. Wait a minute, el templo, Jesus, the body, the kingdom of God, eternity, dying on the cross, resurrecting on the 3rd day, venció la muerte y su cuerpo fue levantado. ¿Qué significa eso para nosotros? Que nosotros también somos más que vencedores a través de Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está disponible en nosotros cada día. What? What are you saying, Rick? Vamos rapidito a Lucas capítulo 17, versículo 21. Perdón, antes, Mateo 6.10, discúlpeme, Mateo 6.10.
I got a lot of verses today, guys. I'm sorry. I'm not sorry. Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase. Esto es cuando Jesús nos enseña a orar. ¿Se acuerdan de de Our Father who art in heaven? Okay. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Venga tu reino. Venga tu reino. Para el judío, ¿qué significaba el reino de Dios? ¿Qué significaba el Mesías? ¿Qué significaba? Lo hemos hablado antes. You guys can go ahead and say it. Sorry, I don't mean to be like a classroom, but ¿qué significaba el reino de Dios o el Mesías aquí en la tierra? Para el judío. ¿Ah? Salvación, ajá, pero para el judío. Era destruir al imperio romano. Destruir al imperio romano. El judío lo que quería era acabar con esa gente y ser la nación principal. Los Estados Unidos de back then. O sea, be the top dog. You know, el más poderoso. Y finalmente ya no somos esclavos, ya no somos cautivos, ya no somos esto. No, somos Israel. El pueblo hebreo. ¿Verdad? Y Jesús nos enseña a orar de esta manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La idea del reino de Dios para los judíos en esta tierra era tomar control. Pero Jesús les aclara que el reino de Dios no se trata de vencer de esa manera. Se trata de Él, de Jesús, estar aquí. Lucas 17:21. Rápido, rápido. Lucas 17:21. Dice, vamos desde el 20. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. This is Jesus' words. El reino de Dios está entre vosotros. Y después sigue hablando del rapto de la iglesia. ¿Ok? Pero ahí Jesús en Lucas les está diciendo, the kingdom of God is here. ¿En qué sentido? Look at me. Jesús. Mírame. Este es el reino de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que tú puedas ser salvo y restaurado y tú puedas servir a los demás. Y como yo permití tomar una cruz, crucificado, sangrar, apedreado, humillado, esto y lo otro, por amor al hombre y la mujer, que tú también lo hagas. That you do it as well. El reino de Dios no es de establecer organizaciones grandes ni chiquitas, ni medianas. El reino de Dios, ya que estamos a 3 semanas, honey, 2-3 semanas de empezar a congregarnos en this new space, we're so excited. Y Dios me está hablando mucho de esto, porque como dije hace 2 o 3 semanas atrás, yo siento en mi corazón un peso de que entremos y empecemos a congregarnos en un local, en un lugar, con un fundamento correcto, con una base sólida y entendiendo el propósito de todo esto. No es para que más gente llegue y la gente diga, wow, something's happening there, en esa iglesia, en esa organización, con ese pastor y esa gente. No, sino que la gente pueda decir en tu diario vivir, el reino de Dios está en ti. O sea, Jesus is in you, Marie, cuando tú estás dándole clase a los niños de 3 y 4 años de edad. Cuando te toca cambiarle el pañal a un niño que se acaba de embarrar porque quién sabe qué comió la noche anterior y a ti te tocó por 6 horas de tu vida, 8 horas de tu vida. Y ahí el reino de Dios habita y abunda. ¿Por qué? Porque tú tienes paciencia, un don, un fruto del Espíritu Santo para poder lidiar con ese joven, con ese niño. Y que Fred, cuando tú estás salvándole la vida a alguien que se acaba de meter quién sabe qué cosa por un fuego y esto y lo otro, que el Espíritu Santo esté sobre ti, la gente diga, something's different about you, firefighter, porque los demás lo que me están es queriendo, y tú mientras me estás metiendo inyecciones y esto y lo otro y oxígeno, tú también estás orando por mí. He's like, are you trying to say I gotta do that now? No, I'm just saying.
que en cada área de nuestras vidas, when you're building airplane parts, please build them right. When you're building airplane parts and when you're doing whatever we do, el reino de Dios, Jesús, vive y abunda en nosotros y damos testimonio de eso. Y Jesús les está diciendo, guys, paren de mirar hacia allí, ni hacia acá, y que voy a hacer esto, y quién va a hacer esto, y a qué hora va a ser para estar preparado, ¿sabes? Para tener el schedule ready, por si acaso hay un juego, pues entonces voy a grabarlo en HDR, whatever, y no, guys, el reino de Dios está aquí, right now, mientras estás viendo tu juego, testifica del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tu equipo no meta el gol, no esto y lo otro, no empiezas a hablar malo. ¿Verdad? Let's go USA later, okay? Sorry, I live here. Come on, guys, I don't live there. Does that make sense? O sea, el reino de Dios está aquí. Y Jesús se los aclara. Y los confronta y le dicen, paren de tratar de... No. It's about me. El reino de Dios se trata de mí, de Jesús. ¿Ok? Again, para la grabación, no me, Ricky. Jesús les está diciendo aquí en letras rojas, en Lucas capítulo 17, se trata de mí. Porque ya está aquí, you're looking at him. Y por eso tenemos que profundizar cada día. Porque si no nos mantenemos cerca al Señor, si no buscamos de su palabra, de su presencia, de su guianza todos los días, podemos caer en eso. Número uno aquí, los fariseos estaban cayendo en religión y tratando de figure out el reino de Dios. Y en vez de ser efectivos para ganar el mundo y restaurar esta humanidad hacia el Padre, lo que estaban era enfocándose en su religiosidad, en su fe, en su creencia, en su self-righteousness, en su justicia. Pero también puede pasar algo peor, que te alejes y que la corriente de este mundo destruya esa relación, esa intimidad que tú tienes, que debes tener con tu Padre. Y te pierdas. Y esa piscina, esa profundidad que tú tienes con el Señor, se pierda. This is not for fear purposes. Esto es lo que yo sentí en mi corazón cuando yo dije, Señor, son tantos pastores. Acaba de pasar uno la semana pasada y you're like, what? What happened? ¿Qué pasó? Nos descuidamos. Y lo más probable es que por mucho tiempo se ha vivido basado en una religión, en una tradición, en una constancia de lo que es ser un pastor. Pero ha habido un descuido en profundizar en intimidad con Él. Hasta el punto que en su religiosidad las corrientes del mundo vinieron y completamente borraron lo que es la base moral, la base espiritual, la base, aún como iglesia, de ser un pastor y ser un líder. De acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a la organización. The kingdom of God is here because it's in you, in me, when we accepted Jesus. El reino de Dios está en nosotros. O sea, el poder, lo más importante, el propósito, the big picture, like the summary, you know? Si se pudiera poner en una línea, en un párrafo, redención del mundo entero a través del sacrificio de Jesús, el amor del Padre que mandó a su Hijo a morir en la cruz, derramar su sangre para cubrir nuestros pecados y resucitar al tercer día, vencer la muerte para que tú y yo también lo podamos hacer en nuestro momento, cuando ya kick the bucket, como dice Aiden. That's the summary of this whole beautiful story right here. Este libro. The kingdom of God is in you. Pero, aquí está la carga. Tenemos que vivirlo. We've got to live it. Tenemos que estar dispuestos. Y aquí escribí unas cositas para recordarme, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad de predicar. Tenemos que vivir una vida de ejemplo y marcar una diferencia en estos tiempos. No de creernos mejores y por encima de los demás, sino de ser más como Jesús. ¿Y qué hablamos hace un par de minutos de Jesús? Predicamos la verdad con amor, aunque seamos perseguidos.
declaramos vida sobre aquellos a nuestro alrededor y sobre nosotros mismos. Aunque vendrá la enfermedad, aunque vendrán los ataques, declaramos vida, sanidad, y sabemos que por sus llagas somos sanados, aún hasta la muerte. Negarnos y ser humildes y servir a los demás, como Jesús hizo cargando esa cruz y siendo apedreado. Reconocer nuestro valor en Cristo, como cuando Jesús le pusieron la corona de espinas y le pusieron la ropa de colores de rey, morado y burgundy y todo. Oh, the king, the king. Pero se estaban mofando de él. Reconocer nuestro valor aun cuando este mundo no, se mofe de nosotros. Y cuando el mundo diga, no, es que ustedes son unos fanáticos, ustedes son unos religiosos, ustedes esto, ustedes... No, no, no. Yo sé quién soy yo, por quien murió en la cruz por mí. Cumplir nuestro propósito, lo más básico de cumplir nuestro propósito es predicar. Como dije hace 2 semanas atrás. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Qué es Mateo 28? Ir y predicar el evangelio, haciendo discípulos en todo el mundo. Wherever you are, St. Lucie, Fort Pierce, Vero Beach, Stewart, Pepper Pines, Puerto Rico, Texas, wherever you are, Costa Rica, predicando y bautizando a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llevándolos a tomar una decisión de decir, sí, yo acepto a Jesús y quiero ser bautizado como Jesús y quiero servir y vivir una vida con Él. Not superficial, porque quiero llegar a un punto de vencer, como dice Primera de Juan. Get to the end of my life, llegar al último día de suspiro en mis pulmones y decir, I did it. Señor, te serví. Abuelo Andy decía, bien y mejorando. Y cuando yo le pregunté, yo sé que yo lo he dicho antes, cuando yo le pregunté, me dice, bien, porque estoy vivo y tengo a Jesús en mi corazón. Y mejorando, porque si me toca morirme mañana, me voy para el cielo. Dang, that's awesome. Y por último, llevar a cabo una vida que representa la resurrección y la redención de nuestras almas. You got that one? Llevar a cabo una vida que dé testimonio de la salvación y la redención de Cristo en nosotros. I'm going to say it like this. Y lo estoy diciendo y gracias a Dios que se está grabando porque tiene que ser un reto para mí, para cada uno de nosotros. No me puedo llamar un cristiano si no vivo como Cristo. Please, no te llames cristiano si no vives como Cristo. Esto no es algo que Ricky está, please. No, no, no. Le estamos haciendo más daño. Cometemos errores, sí. Pero si estamos practicando pecado, call it what it is. Call it what it is. Pablo también decía, hey, si alguien no quiere, no quiere. Y dice Pablo, algo un poquito intenso, pero lo dice, déjenlo, suéltenlo al mismo diablo, a que Satanás lo consuma. Dice la palabra, dice Pablo, hey, Paul, that's tough. Que Satanás lo consuma para que ahí él se dé cuenta de la bondad de Dios y regrese. In other words, you gotta make your choices. Todos tenemos libre albedrío, glory to God for that. Porque entonces nuestra relación y nuestra conversión es genuina, pero tiene que ser genuina. No podemos, we can't play in and out. We can't. O frío o caliente. Yes, make that choice. Okay? One or the other. Make the choice. Y al servirle al Señor, vamos a enfrentar esta vida. El gran filósofo, I always forget his name porque tiene un nombre raro. Pascal, apellido Pascal. It was Pascal's wager. Remember we were talking with the kids the other day? Él le llamaba, wager es como bet, apuesta. La apuesta, le dicen Pascal's wager, la apuesta de Pascal, un filósofo en los 1800 y qué sé yo ni qué. Y él decía lo siguiente, ¿ah? Blaise Pascal. Y él decía lo siguiente, es un filósofo y teólogo, un hombre muy brillante. Y él decía lo siguiente, ok, here's my wager, ¿verdad? Esta es mi apuesta. Que si vivo mi vida como un cristiano, ¿verdad? Siendo un creyente. Si vivo como cristiano, sirviéndole al Señor, leyendo la palabra, orando y esto y lo otro, ¿okay? Llegaré al final habiendo vivido una vida buena y si nada de Dios es verdad, ¿ok?
Lo mínimo que hice es que viví una vida muy buena. Con fe, con paz, con esperanza, con esto y lo otro. Pero si llego al final de mi vida y todo eso estoy en lo correcto, Dios sí existe, acuérdense, es un filósofo, se está hablando como filósofo. Y Dios sí existe, no solamente viví una vida muy buena, o sea, me gocé la vida, aún enfrentando los retos que he enfrentado, pero porque tenía fe, paz, esperanza y la palabra de Dios. Pero llegaré a la eternidad. Ahora, si no lo hago, y Dios sí es real, and philosophically, ganó muchos filósofos de esa manera porque le dijeron, man, tú tienes razón, vamos por lo menos a... Entonces, por lo menos de una lógica, por lo menos lógicamente, muchos filósofos vinieron al Señor y eventualmente, mientras empezaron a profundizar en la palabra, llegaron a los caminos del Señor. Uno de ellos que habla de él, C.S. Lewis. It's interesting, right? Que por lo menos logically said, okay, that's a good wager. And when they got deeper and deeper into the word, they realized, this is true. Esto es real. Mi alma desea y anhela esto hace rato. Y lo estoy tratando de responder con filosofía y ciencia. Amen. Let's live a life. Vivamos una vida que representa el reino de Dios que ya está aquí, en nosotros. No aquí. This sucks. ¿Ok? Pero aquí. O sea, que se puede decir que el reino de Dios está y no está aquí. Está porque habita y abunda en cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero this is not the end. Hay una promesa cuando Él regrese por su iglesia. Amén. Let's pray. Padre, gracias en este momento. Gracias en este día por esta palabra, este tiempo que pasamos juntos en tu presencia, adorando y leyendo y estudiando y escudriñando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer y acercarnos más a ti, Señor. A reconocer, Padre, que nosotros tenemos que profundizar, que no nos podemos dar el lujo, Señor, de descuidarnos en nuestra relación contigo, porque la corriente de este mundo, los ataques de este mundo, la realidad que tú permites, que tú has permitido, Señor, nos atacan y vienen contra nosotros, Señor, and it's tough, the things that are happening in this world, las guerras, la confusión, la distorsión, la manipulación, Señor, todo, Señor. Pero, Padre, tú has vencido este mundo y tú anhelas y deseas que nosotros también podamos vencer con la ayuda de tu Espíritu Santo, con tu ayuda, Espíritu Santo, con tu palabra, Señor, y a través del sacrificio tuyo, Jesús, que nosotros podamos vivir una vida que te honre y que nos lleve a ser más que vencedores. Te doy gracias, Señor. Bendigo cada familia representada, conectada, cada familia acá. Y te pido, Señor, que hoy tengamos un día excelente, bonito, entre familias, como congregación, pero, Señor, que podamos salir de este lugar y desconectarnos con una semilla firme y sólida que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Queremos anunciar que el 17 de abril, right, honey?